¿Bien, Nati, se ve la proyección? Ya, súper. Ya, niños, son las 3, un minuto, por tanto vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? ¿Ya, Nati, estamos listos? Ya. Buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentren bien, tanto ustedes como sus familias. En la clase de hoy, el objetivo es retroalimentar la clasificación de la materia y los procedimientos para separar los tipos de mezcla, ¿ya? El valor correspondiente a este mes es responsabilidad y como título tenemos métodos de separación de mezclas. Es súper importante que pongan alta atención porque esto lo habíamos trabajado en las guías anteriores, pero hoy día lo vamos a, tal como dice el objetivo, a retroalimentar. Ya lo vamos a volver a reforzar. Lo primero que vamos a ver es el concepto de materia. ¿Ya? Materia en este caso va a ser todo lo que nos rodea, está compuesto de materia. Los objetos, los seres vivos, todo va a estar compuesto de, en este caso, de materia, y esta materia se va a separar en dos tipos de sustancias. Vamos a tener las sustancias puras, y dentro de estas sustancias puras van a estar lo que es elemento y compuesto, ¿ya? Debemos reconocer y tener en claro estos dos tipos de términos, ¿ya? ¿Por qué? Cuando hablemos de materia, la materia se va a separar en lo que es un elemento y un compuesto. ¿Cómo yo diferencio un elemento de un compuesto? Un elemento va a ser en este caso cuando yo estoy hablando de un tipo de sustancia que está compuesta de un solo tipo de átomo. Cuando yo, por ejemplo, hablo en este caso del oro, que es un elemento químico, tal como lo dice la palabra, está compuesto solamente de ese tipo de átomos. Si yo, por ejemplo, hablo del elemento químico fósforo, va a estar solamente compuesto en este caso de un solo tipo de átomo que es fósforo, ¿ya? Ahí estamos hablando de elementos químicos. Sin embargo, cuando yo hablo de mezclas, o sea, disculpe, de compuesto, es algo tal como dice la palabra, que está compuesto por más elementos. Por tanto, si yo en este caso hablo de la molécula de agua, que es H2O, que es una mezcla de hidrógeno con oxígeno, estoy hablando de un compuesto, porque estoy en este caso mezclando dos tipos de elementos. Elemento es cuando tengo un solo tipo de átomo, y compuesto va a ser cuando yo en este caso mezclo diferentes elementos para formar otro tipo de sustancia. Cuando yo hablo del helio, que en este caso es el tipo de gas que muchas veces se utilizan para inflar globos y puedan flotar, el helio es un elemento químico. Estamos hablando solamente de un tipo de átomo. Pero, por ejemplo, el año pasado, cuando nosotros trabajamos el sistema respiratorio y decíamos que nuestro cuerpo absorbe oxígeno y dióxido de carbono, en este caso, el oxígeno es un elemento, porque está compuesto de un solo tipo de átomo, pero el dióxido de carbono, en este caso, es un compuesto, porque el dióxido de carbono, la nomenclatura sería CO2. En este caso, está formado por oxígeno y carbono. Por tanto, en ese caso, hablamos de compuesto, porque está formado de dos tipos de átomos. El CO2 o dióxido de carbono está formado por oxígeno y por carbono. Por tanto, en ese caso estamos hablando de un compuesto. Y elemento va a ser cuando tenga un solo tipo de átomo, ¿ya? Cuando yo mezclo y formo un compuesto, voy a formar una mezcla, tal como lo estoy señalizando acá, ¿ya? Cuando ustedes mezclan, por ejemplo, quieren preparar un jugo, ustedes hacen un tipo de mezcla, que en este caso ustedes mezclan agua, que ya está compuesta de ciertos elementos químicos, y el jugo. Ahí ustedes hacen una mezcla, ¿ya? O cuando, por ejemplo, yo hago una ensalada y mezclo, por ejemplo, lechuga con otro vegetal, estoy hablando de una mezcla, ¿ya? Pero estas mezclas, cuando yo junto estos elementos, se pueden separar en dos tipos de mezcla. Van a estar las homogéneas y las heterogéneas. Es súper importante tener en claro estos dos términos, ¿ya?
¿Cuándo vamos a hablar de una mezcla homogénea? Cuando yo mezclo algunas sustancias y no puedo a simple vista ver de qué está formada esa mezcla. Cuando yo miro la mezcla y veo solamente un solo, una sola cosa, en este caso, una sola sustancia, eso sería una mezcla homogénea, porque yo a simple vista no puedo ver de qué está compuesta esa mezcla, ¿ya? Y cuando yo a simple vista puedo ver que está compuesta de varios elementos, estoy hablando de una mezcla heterogénea, ¿ya? Para dar algunos ejemplos, si yo observo el aceite, yo veo que es una especie como de líquido medio denso, ¿ya? Pero yo no puedo ver la composición que tiene el aceite, no puedo ver cuáles fueron los elementos que usaron. Ahí yo solamente veo una mezcla homogénea, porque a simple vista no puedo ver de qué está formado. Sin embargo, si yo, por ejemplo, hago una mezcla heterogénea como una ensalada, yo si mezclo, por ejemplo, papitas, por ejemplo, con lechuga y zanahoria, a simple vista que esa mezcla que hice está compuesta por varias sustancias. Ahí recibe, ese tipo de mezcla sería una mezcla heterogénea, ¿ya? Porque yo puedo ver a simple vista de qué está formado. Si yo, por ejemplo, mezclo, hago un jugo de fruta, yo puedo ver perfectamente, una vez que deje el vaso en reposo, se van a dar cuenta que si mezclé en este caso agua con fruta, se va a empezar como a separar. Y yo voy a poder ver en este caso perfectamente que está el agua y la pulpa de la fruta. Si yo puedo evidenciar eso a simple vista, esa es una mezcla heterogénea, porque yo puedo darme cuenta cuáles son los compuestos que tiene a simple vista. Mientras que una mezcla homogénea yo no puedo a simple vista ver de qué está formado, ¿ya? Entonces, en resumen, las sustancias las podemos llamar como un elemento o como un compuesto. Va a ser elemento solamente cuando está formado de un solo tipo de átomo y va a ser compuesto cuando hay una mezcla de átomos, ya como vimos que era el CO2 que estaba compuesto de oxígeno y carbono. Cuando yo hago estos compuestos, estas mezclas, voy a tener dos tipos de mezclas. La homogénea, que es cuando yo no puedo ver a simple vista de qué está formada esa mezcla, y la heterogénea es cuando yo sí puedo ver de qué está formada esa mezcla. ¿Ya? Esos conceptos hay que tenerlos claros. Lo otro que es súper importante es que ustedes puedan, en este caso, reconocer cómo yo voy a separar estos tipos de mezclas, ¿ya? Porque cuando yo, por ejemplo, quiero hacer algunos experimentos, necesito en este caso usar diferentes técnicas de separación, ¿ya? De estas mezclas. Y eso es lo que vamos a conocer ahora. Pero antes de conocer la separación de mezclas, necesito que, si usted tiene alguna duda, el que tiene alguna duda, active su micrófono. Tío, Dígame. entonces las mezclas heterogéneas son las que se pueden ver a simplemente de qué está hecho. Exactamente, Martín. ¿Tú me podrías dar algún ejemplo de una mezcla heterogénea? Eh, un- una ensalada, Ya, en una ensalada sería una mezcla, podéis ver que está hecha de lechuga, algunas veces repollo o pepino, ya, o súper. limón, o aceite, esas Martín, y cosas. te pregunto, tú sabes, si yo, por ejemplo, siempre haces el experimento de mezclar el aceite con el agua, ¿esa ¿Mm? mezcla que yo hago con el aceite y el agua será considerada homogénea o heterogénea? Heterogénea, porque el aceite, o sea, creo que se iba para arriba y el agua se iba para abajo, pues. Excelente, Martín, súper bien. Tal como lo dices tú, en ese caso, aunque yo revuelva, empiece a revolver el vasito donde hago el experimento, me Exactamente. va, me va a A dar simple cuenta. vista se vería que sea heterogénea. Exactamente, a simple vista yo me puedo dar cuenta que no se mezclan, por tanto sería una mezcla heterogénea, ¿ya? Muy bien, Martín. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Profesor, yo, Dígame. eh, es que antes había escuchado por ahí de que distintos tipos de agua de mares, por ejemplo, uno del, ay, que se me olvidaron los nombres de los mares, Ya, uno que está al lado de Chile y el otro como en España, de esos ya, distintos de mares,
Dicen que si los tomas y lo echas en un vaso, el agua se va a estar distinta y un lado va a estar como un poco oscuro y otro un poco claro. Exactamente, porque depende mucho de la composición del agua, ¿ya? La composición del agua en este caso, dependiendo del océano, muchas veces tienen diferentes componentes. De hecho, por ejemplo, hay registro de imágenes donde se puede ver perfectamente un color que toma el agua de acuerdo a los minerales que están disueltos en ella, y perfectamente se puede ver como una especie de línea donde el otro lado del océano es más oscuro, ¿ya? Y uno puede decir, pero ¿por qué no se mezclan? La composición en este caso de uno de los dos sectores es distinta, ¿ya? Es muy distinta a la otra, y claro, si bien están juntas, mejor no se logra una mezcla homogénea, y es más bien una mezcla heterogénea porque yo puedo ver la diferencia en este caso del color de las aguas, que es de acuerdo a la cantidad de minerales o composición que están disueltas en el agua, ¿ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ya, como ustedes mezclaron, así como yo puedo mezclar productos, también los puedo separar. Así como ustedes mezclan, por ejemplo, la ensalada, cuando a lo mejor hago una mezcla ahí de vegetales, también las puedo separar y para esto hay diferentes mecanismos para separarlas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a conocer ahora. Los métodos de separación de las mezclas. Bien atentos a esta parte para que puedan entenderlas bien. En este caso, la primera y más utilizada por nosotros es la filtración. ¿Ya? Este tipo de separación de mezclas se llama filtración, y tal como ustedes observan en las imágenes, es cuando yo uso, por ejemplo, un colador, en este caso, para filtrar un tipo, en este caso, de líquido. ¿Ya? Este tipo de separación de mezclas siempre se utiliza para separar un líquido con un sólido, ya donde en este caso, obviamente, el colador, como observamos ahí, ocupa en este caso, cumple la función de filtrar, haciendo que los elementos sólidos queden en el colador y el resto, que es más líquido, pueda pasar y hacer la separación, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hago un jugo de frambuesa y de pulpa, en este caso de fruta, hago un jugo de frambuesa, yo al pasarlo por la filtración, por el colador, me doy cuenta que va a pasar el agüita y las pepitas, la mayoría van a quedar en el colador. Ya va a depender también del tipo de filtración, del tipo de dispositivo que utilice. ¿Ya? Y tal como dice acá, la filtración va a permitir separar un líquido de los sólidos para que se encuentran en la mezcla. ¿Ya? Eso lo va a llamar entonces filtración. El segundo método de separación de las mezclas es la decantación. Ya, aquí la vamos a llamar decantación, y aquí aparece el ejemplo que estaba dando delante, que conversamos con Martín, del agua con el aceite. Si se dan cuenta, yo al dejar reposar, una vez que yo revuelvo el agua con el aceite, o sea, a querer mezclar, pero no va a suceder, y si lo dejo decantar, si lo dejo en un vaso, en un recipiente, sin revolver, sin moverlo, me va a dar cuenta que se va a empezar a separar. El aceite se va a ir hacia arriba y el agua va a quedar abajo. Lo mismo pasa con el jugo de frutas, de pulpa. Cuando yo mezclo, en este caso, la pulpa de jugo con el agua, si yo lo dejo reposar un rato, me va a dar cuenta que se va a empezar a separar la pulpa del agua. Entonces, la decantación, tal como dice acá la definición, permite separar un líquido o gas de un sólido, o dos líquidos que no se mezclan y se presentan de diferente densidad. Aquí es parecido a lo que delante dijo el Damián, cuando habló del agua de los mares. Dice acá, no se mezclan porque tienen diferente densidad o composición en las aguas. Por eso que en el mar a veces se ve como el agua de un color y al ladito se ve el agua del otro color, porque la densidad es distinta, entonces no logran mezclarse. ¿Ya? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Profesor, yo también quiero hacer una pregunta. ¿Quién? Isaac. Isaac, dígame. Que en una parte del mar, profesor, es como algo igual a esto de lo que estamos hablando, porque hay un mar como un mar como negro y otro mar como más claro, y eso como no se juntan, es como el agua y el aceite, solamente claro, que no se combinan. Es muy parecido a este caso, ¿cierto? A estos ejemplos, como el agua y el aceite, como la densidad que tienen las aguas es distinta, no se logran mezclar, ¿ya? Entonces, este tipo de separación de mezcla recibe el nombre de decantación, ya que en este caso, si yo los dejo sin revolver, en este caso lo dejo sin movimiento, se va a empezar a separar este tipo de mezclas, ¿ya?
Lo otro es el tamizado, ¿ya? Este es un concepto que vamos a tener que empezar a utilizar. ¿A qué se le llama tamizado en este caso? Lo que permite el tamizado es separar los sólidos cuyos componentes son de distinto tamaño, ¿ya? Si se dan cuenta, acá es muy parecido, se usa como una especie de colador, muy parecido en este caso al primer método de separación, a la filtración, ¿ya? Pero en este caso, el tamizado se utiliza solamente para separar componentes sólidos, pero que tengan distinto tamaño, porque si se dan cuenta, por la rejilla que estoy apuntando acá, van a empezar a pasar los trozos de piedra que son más pequeños y van a quedar los más grandes, porque obviamente no van a pasar por ese tipo de rejilla. De tal forma que yo pueda separar dos tipos de elementos, en este caso, por ejemplo, estoy separando las piedras ahí, y el tamizado sirve para separar dos sólidos donde tienen distinto tamaño, ¿ya? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Profesor, El Tomás y después el otro compañero. es como el tamizado es parecido a lo que le hacen a la harina cuando la van a usar para alguna mezcla y la hacen como para que no tenga grumitos la mezcla. Excelente, Tomás, muy buen ejemplo. Tal como dice el compañero, cuando quieren preparar algo, muchas veces las mamás pasan la harina por una especie como de colador, ¿cierto? Para que no queden pelotas, por ejemplo. Entonces, esas pelotitas que tienen otro tamaño no logran pasar, y ahí muchas veces la mamá la disuelve para que pueda quedar una mezcla perfecta. Ya se puedan mezclar. ¿Y ese tipo de mezcla sería una mezcla, Tomás, homogénea o sería heterogénea? ¿Va a quedar todo mezclado o yo puedo ver a simple vista de qué estaba compuesta esa mezcla? Heterogénea. ¿Heterogénea? ¿Qué dice el resto? No, profe, me equivoqué. Homogénea. Homogénea, ¿ya? Homogénea en este caso porque yo no puedo ver a simple vista. Si yo, cuando, por ejemplo, la mamá hace una especie de mezcla para hacer un queque, por ejemplo, yo sé que tiene diferentes ingredientes, ¿cierto? Pero a simple vista yo no puedo ver de qué está compuesto. Yo, claro, sé porque sé que los mezclé, pero a simple vista no se puede ver. Por tanto, la mezcla que se forma es una mezcla homogénea, ¿ya? Tío. Súper bueno tu ejemplo, Tomás. ¿Alguien más me hace una pregunta? Yo, tío. A Damián. De que le iba a decir que con la segunda imagen, mayormente eso se utilizaba como para encontrar oro. Ya. Cuando estaban al lado de los ríos. Exactamente. Antiguamente se utilizaba esta especie como de tamizado, de esta técnica, para en los ríos, tal como dice Damián, se sacaban, se extraía este tipo de piedras y ahí se lograban buscar pepitas de oro, ¿cierto? Antiguamente se hacía eso, ahora obviamente la tecnología nos ha dado para mucho No, para perfeccionar esa técnica. no, pero profe, igual se usa ahora. ¿Cómo? Igual se usa ahora. Claro, me imagino que sí, pero me refiero a que ahora con la tecnología de ser más fácil, supongo, no me manejo mucho en el tema de cómo poder encontrar ese tipo de mineral. De que antes se buscaba así, pero ahora se busca de otra forma diferente, que yo desconozco. ¿Alguien más duda para seguir avanzando al siguiente? Martín, disculpa. Martín, ¿tenías una pregunta? Sí, tío. Dígame. He visto que hay gente que agarra agua de los ríos que está sucia y la pasan por un filtrador y queda la agüita blanquita y queda rica. Ahí el Martín justamente se estuvo adelantando un poquitito porque después vamos a ver este tipo de cómo se limpian las aguas, está más adelante la presentación, y vamos a ver las técnicas que se utilizan, ¿ya? Ya. Ahí las vamos a conocer con más detalle. El último tipo de separación es la destilación, y aquí quiero que pongan alta atención. ¿Por qué? Porque la destilación lo que permite es separar dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea, ¿ya? Con diferentes puntos de ebullición, y aquí nos vamos a detener un poquitito. Tal como dice la palabra, este método se llama destilación, y si se dan cuenta es para separar líquidos, ¿ya? Cuando tengo dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea, o sea que no puedo identificar a simple vista de qué está formada, lo voy a hacer a diferentes puntos de ebullición. ¿A qué se le llama punto de ebullición? Es cuando en este caso la temperatura hace que el líquido hierva, ¿ya? Y de acuerdo a ese tipo de temperatura que se le ejerce, yo voy a poder separar esa mezcla que estaba homogénea, la voy a ir separando en diferentes componentes, ¿ya? Por tanto, cuando yo en este caso quiero separar
dos tipos de líquido, y en este caso aplico temperatura, estamos hablando de un tipo de mezcla que se llama destilación, ¿ya? Entonces vamos a tener 4 tipos de métodos de separación de mezcla, ¿ya? ¿Y para qué estamos aprendiendo esto? ¿O dónde se ocupa, dónde se utiliza? Dice separación de mezclas en la industria, ¿ya? En la industria se utiliza alto todos estos tipos, estas técnicas de separación de mezclas. La primera que vamos a ver es la potabilización de las aguas, ¿ya? Acá dice, número 1, para que hacer que el agua sea potable pasa por todo un proceso, ¿ya? Y para eso se van a utilizar diferentes tipos de separación de mezclas. La número 1, tal como dice acá, dice, el agua de ríos o lagos es filtrada para quitar grandes residuos, ¿ya? Por tanto, ahí la primera tipo de separación de mezcla es la filtración, tal como lo dice la definición. El número 2 dice, se añaden, dice, químicos para atrapar residuos finos y que decanten, ¿ya? Otro tipo de separación de mezcla, la decantación. El número 3 sigue pasando por todo un proceso que es bastante largo, y dice, se filtran nuevamente y se eliminan olores y sabores, ¿ya? Ahí en ese caso se usa la filtración, y ahí va pasando por todo un proceso. Y la número 4, tal como dice acá, se desinfecta para eliminar, dice, patógenos, o en este caso, infecciones, en este caso que pueda tener el agua, de tal forma que quede potable. Por tanto, todo este proceso pasó por diferentes tipos de separaciones de mezcla. En la número 1, por ejemplo, se vio la filtración, acá en la número 3 aparece también la filtración, y así sucesivamente hasta hacer que el agua quede potable, que pueda ser en este caso consumida por el ser humano, ¿ya? Continuamos. Lo otro también donde se utilizan los métodos de separación es en el tratamiento de aguas servidas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de tratamiento de aguas servidas, son aguas que ya fueron ocupadas, ¿ya? Muchas veces estas aguas que vienen de los regadíos, por ejemplo, de los inodoros, de los alcantarillados, son aguas servidas que no se pueden utilizar de acuerdo a su composición para hacerlas potables, pero sí se pueden utilizar en otras cosas. Y para poder limpiar estas aguas servidas que ya fueron consumidas, que ya fueron ocupadas, se ocupan diferentes métodos de separación. El primero, el número 1, lo va a leer en este caso la Aileen. Aileen, ¿me escuchas? Sí. Ya, Aileen. Bien, continúe. Se deja el agua en... ¿Qué pasa? Ahora sí. Se deja el agua en piscinas descantadoras y luego se filtra. Ya, súper, súper bien, Aileen. Tal como dice ahí, o sea, es como una piscina como la que nosotros conocemos, obviamente con otra, muy parecida a la piscina que nosotros conocemos, y lo que hace es, se deja el agua ahí, quietita, ¿para qué? Para que en este caso pueda decantar. Ya en este caso se llama decantación, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es, tal como dice acá, el agua se empieza a separar de los residuos más grandes, ¿ya? Quedando en este caso, de acuerdo al peso, los residuos se van a ir hacia abajo y el agua va a quedar encima. El primer método de separación de mezcla que se utiliza es la decantación. Aileen, ¿tú me hablaste? No, fui yo la Agustina. Es que me podría explicar de nuevo la otra diapositiva. Es que pasó algo con la conexión y se salió la página, me tuve que salir. Ya, lo voy a explicar bien rápido, Agustina. Cuando hablamos de la potabilización de agua, se utilizan diferentes métodos de separación. Lo que al final estamos viendo en estas industrias es, o sea, en este ejemplo, es cómo las industrias utilizan los diferentes métodos de separación. Y lo que habíamos dicho del agua potable, en este caso, es que pasa por todo un proceso donde se utilizan diferentes métodos para separar o para hacer que el agua sea potable, ¿ya? Lo primero en este caso es la filtración, en la número 1, ¿ya? Dice que el agua de los ríos se filtra para quitar los grandes residuos. En la número 2 se va a usar en este caso la decantación. Dice, se añaden químicos para tapar residuos finos y que decanten. En este caso que se separen en este caso del agua con esos residuos finitos que todavía le quedaban después de la filtración. En la número 3 dice, se filtra nuevamente y la diferencia ahora es que se ocupan algunos químicos para eliminar olores o sabores que tenga el agua para hacerlo lo más cristalina en este caso y potable.
Y finalmente, lo que se realiza, dice, se desinfecta para eliminar en este caso alguna contaminación que pueda tener el agua y de tal forma que se pueda hacer potable, ¿ya? En resumen, lo que hicimos es ver los diferentes procesos de separación de mezcla para hacer que el agua sea potable. Lo que estábamos viendo en el siguiente ejemplo era el tratamiento del agua servida, que también pasa por un proceso. Vimos que en el número 1 se utilizaba la decantación para separar las mezclas. Después la número 2 dice se utilizan microorganismos para eliminar materia orgánica, ¿ya? Como estas aguas ya fueron ocupadas, se deben usar diferentes químicos o microorganismos para eliminar estas bacterias que pueda tener, el agua. Y en la número 3 dice, el agua queda lista para ser utilizada en regadíos no potables, ¿ya? En este caso, el agua queda lista para ser utilizada de otra forma, ya sea en regadíos, por ejemplo, o en otros tratamientos que hacen las industrias, se ocupa este tipo de agua que obviamente no puede ser, que no es bebestible. Una pregunta, profesor. Dígame. Es que esa agua después la venden. Como para, no sé, no necesariamente la venden, utilizan en otros tipos de cosas, o sea, me refiero a que no puede ser en este caso bebida, porque no es un agua, como ya eran aguas servidas, no es un agua apta para en este caso ser potable y poder ser consumida. Ah, ¿Ya? Continuamos. Y esto es, dígame, Tomás. Entonces, el agua que nosotros conocemos de las piscinas, ¿están hechas de esa agua? Ya. ¿O no? Más que de agua servida, mira, ahí me diste un buen ejemplo. El agua de las piscinas, por ejemplo, recibe un tratamiento. Ustedes si van, por ejemplo, con la piscina el día martes y después el día miércoles no le han cambiado el agua. Pero sí utilizaron químicos. Es muy parecido a este proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque utilizaron químicos para limpiar el agua, para que se vea en este caso más cristalina, pero esa agua no es potable, ¿ya? Lo que utilizaron, por ejemplo, los químicos para eliminar, por ejemplo, a lo mejor bacterias, microorganismos que puedan haber disueltas, porque obviamente fue ocupada esa agua, hay gente que la utilizó, y ahí también se usa muchas veces la decantación. Para limpiar las piscinas, lo que hacen, se le agrega un líquido, que en este caso es las partículas más sólidas se empiezan a ir hacia abajo, y no sé si han escuchado que se utilizan filtros para, en este caso, limpiar el agua. Y ahí se utiliza un tipo también de separación de mezcla, porque cuando el agua pasa por el filtro, obviamente quedan las partículas más gruesas y el agua queda más limpia y puede volver a ser ocupada. Ahí entonces, hay mucha gente cloro. Utiliza la separación de mezcla. Dígame, Tomás. Entonces, ¿por eso le echan cloro también? Exactamente, para desinfectarla, para eliminar partículas, y el filtro hace que en este caso, por ejemplo, todas esas partículas que estaban en el agua disueltas, porque obviamente la gente se bañó ahí, pasa por un filtro de tal forma que se pueda separar esta mezcla de lo que está en este caso sólido con el agua de la piscina para que quede más cristalina también. Gracias. Muy bien, Tomás. Y lo último que vamos a ver, hay diferentes tipos, o sea, esta separación de mezclas se ocupan en diferentes tipos de industria, ¿ya? No sé, estoy mostrando algunos ejemplos. También se ocupa la destilación del petróleo, y esto es súper importante que pongamos atención, ya se lo voy a explicar. Acá, en este caso, se utiliza disculpen, que se cambió la imagen. Acá dice, el petróleo crudo se calienta y genera un vapor que ingresa a la torre y asciende por ella. Acá yo les voy a mostrar, en este caso, acá se le aplica calor al petróleo, que está crudo, de tal forma que al ingresar a esta torre que está acá, el petróleo se va a encontrar a diferentes temperaturas, ¿ya? Entonces, como el petróleo se encuentra a diferentes temperaturas, de acuerdo a la temperatura que se encuentre, va a ser el tipo de combustible que se obtiene, ¿ya? Si ustedes miran la imagen acá, cuando se encuentra a 355 grados Celsius, el tipo de combustible que se va a obtener van a ser lubricantes, ¿ya? Para obtener en este caso el diésel que funciona para los tractores o el queroseno que funciona para los aviones, el petróleo debe estar a diferentes temperaturas, ¿ya? Y este tipo de separación de mezcla, recuerden que se llamaba destilación, que en este caso se ejerce temperatura para poder separar los diferentes componentes que tiene esta materia. Como el petróleo sirve para generar diferentes combustibles,
se le aplica calor y de acuerdo a la temperatura en que se encuentra el petróleo, se van a empezar a separar las mezclas y me van a servir para diferentes, en este caso, tipos de combustible. El gas licuado que nosotros utilizamos en la casa se debe encontrar a una temperatura de 20 grados Celsius. Cuando el petróleo se encuentra a 20 grados Celsius, yo obtengo este tipo de combustible que es gas licuado. Pero, por ejemplo, si yo quiero conseguir gasolina, este petróleo debe estar a 140 grados Celsius. Y ahí recién yo obtengo, en este caso, este tipo de combustible que es gasolina. La destilación, recuerden que en este caso era para separar las mezclas de algo que está en estado líquido, ¿ya? De tal forma que yo, si genero calor, voy a poder ir separando los diferentes componentes que tiene el petróleo y voy a obtener, en este caso, diferentes tipos de combustible que obviamente sirven para diferentes, para ocuparlo en diferentes cosas, ¿ya? Tío, Profesor, una pregunta. Dígame. me ha entrado una duda. No sé si esta duda podría ser de la clase o no, pero me he preguntado que el petróleo está hecho de los dinosaurios de antes, pues, ¿no? Sí. De materiales Me he orgánicos. preguntado, ¿en algún momento de la vida se va a acabar el petróleo porque se acabarán todos los dinosaurios de la Tierra, verdad? Ya, lo que pasa, Martín, que en este caso se habla de que el petróleo viene de restos fósiles, pero no necesariamente solamente de los dinosaurios. La mayoría de las plantas de petróleo se encuentran en el mar. Y me pregunto, ¿los restos fósiles solamente serán de dinosaurios a lo mejor que existieron en otra era? ¿O de qué otro tipo de seres vivos podría ser ese petróleo que se está obteniendo? De la alga. Ya, de los mismos seres vivos que se encuentran en el mar. No necesariamente es porque hubieron antiguamente dinosaurios y esos son los restos fósiles que han ido generando, en este caso, la obtención de petróleo, sino que también de los diferentes organismos que van quedando, en este caso, en el fondo marino, que se van obviamente convirtiendo en fósiles y después se produce este tipo de líquido que sería el petróleo. ¿Ya? Pero no necesariamente de restos fósiles de dinosaurios, sino que son diferentes restos orgánicos que permiten, en este caso, la obtención de petróleo. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. Si el petróleo se encuentra como más de 3.000 metros en la Tierra, ¿por qué el petróleo de repente no se ensucia con los componentes de la Tierra? Lo No que sé pasa, Barra, es que ustedes si logran ver algunos videos, imágenes, bueno, de las que hemos visto también en el libro de clase, son unas máquinas especializadas que hacen una excavación hacia adentro para poder obtener el petróleo, ¿ya? Entonces, obviamente, estas máquinas que tienen una tecnología especial hacen que se saque el petróleo, pero obviamente tampoco es petróleo puro, también se usa un método de separación de mezcla porque cuando se obtiene, en este caso, el líquido, no viene solamente el petróleo, obviamente viene mezclado con otros tipos orgánicos y también se tiene que hacer un proceso de filtración de ese líquido para poder separar las mezclas que no me sirven y obviamente dejando solamente el petróleo para después sacar todo este tipo de combustibles que se pueden obtener del petróleo. ¿Ya? Dudas respecto a la materia, porque ahora necesito dejarles o sea, tengo que informarles la actividad que ustedes van a hacer para la próxima semana. Tío, ¿Dudas? el Isaac tenía una duda de delante. Isaac, disculpa, dígame. Isaac, ¿me escuchas? Profesor. Dígame. Profesor, es que en el antes, profesor, era una pregunta de antes. ¿Ya? De que los heterogéneos, algo así, ¿Sí? era, profesor. De que como no se disolvían, era como lo que usted dijo en el antes de los oro y todo eso, de que los pedacitos más pequeños pasaban y los grandes no. Es como de esas cuestiones de recipientes que usan en el tallarín, algo así, algo parecido a eso. ¿En los qué? Disculpa, no te escuché esa parte. Como para hacer los tallarines, lo mojan y siempre tienen como una de esas cuestioncitas. Disculpa, Isaac, te escuché súper entrecortado. ¿Si me puedes repetir lo que me preguntaste? De que lo mismo que usted dijo en el profesor, de que era una cuestión de lo que usaban del oro,
Sí. Lo que pasaban los pedazos más pequeños y los más grandes se quedaban, es como casi lo mismo que usan como para los tallarines. Exactamente. Cuando yo, por ejemplo, bueno, ustedes no creo que cocinen mucho, pero su mamá sí, cuando ellos quieren separar esta mezcla que se formó de los tallarines donde yo lo estaba cocinando en una olla, para yo poder separar los tallarines de esa agua, ¿qué es lo que hace la mamá? Usar este tipo de separación de mezcla que es, en este caso, el recipiente para poder colar y que quede los tallarines separados del agua, ¿ya? En ese caso, ahí se utiliza la filtración de tal forma que yo separe un sólido de un líquido. Ya también ese es un ejemplo de separación de mezcla, ¿ya? Jóvenes, necesito que rápidamente registren los siguientes conceptos que le van a ayudar a ustedes a hacer la actividad que yo después les voy a dejar, les voy a informar ahora, ¿ya? Entonces, en su cuaderno después del objetivo, el título y el valor, van a copiar los siguientes conceptos. Coloquen... Disculpa, ¿alguien me hizo El objetivo lo coloco. El objetivo lo colocamos al principio de la clase, lo voy a proyectar de nuevo ahí. A mí al principio de la clase como que se me pegó un poco por el internet. ¿Lo ves ahora? Aparece objetivo, valor y el título. Al tiro lo voy a poner. Ya, súper. Entonces después, yo lo que mientras los compañeros se ponen al día ahí con el objetivo, el valor y el título, les voy a explicar lo que van a hacer ustedes, ya para que tengan claridad. Yo les voy a dictar diferentes conceptos a ustedes, los cuales después ustedes los van a organizar en un mapa conceptual, ¿ya? Un mapa conceptual es muy parecido a lo que yo vi al principio de la clase, que es esto que está acá. Voy a cambiar un poquito la proyección. Este es un mapa conceptual. Materia, existen sustancias puras, que están los elementos y los compuestos, y en la mezcla tengo homogénea y heterogénea. Ese es un mapa conceptual. ¿Eso tenemos? Sí, pero todavía no, porque yo les voy a dictar los conceptos que ustedes deben organizar en el mapa conceptual, ¿ya? Estoy esperando que los compañeros escriban el valor, el objetivo y el título, y les voy a dictar los conceptos desordenados, y ustedes después lo van a tener que organizar en un mapa conceptual que tenga sentido, obviamente, ¿ya? Entonces, los conceptos que ustedes deben organizar para ese mapa conceptual son los siguientes. Espera, profesor, un poquito. Ok. ¿El valor cuál es, profe? El valor... Ahora sí, profe. Está en la proyección, que es responsabilidad. Ahí está el objetivo, el valor y el título. ¿Ya? Después de eso van a copiar estos conceptos que le van a ayudar a ustedes a hacer el mapa conceptual. Ustedes lo deben organizar. ¿Cuántos son, profesor? Le digo de inmediato. Son 3, 6, 12 conceptos que les voy a dictar. ¿Ya? Y ustedes después tienen que organizarlos para darle sentido a ese mapa conceptual. Gracias. Obviamente estos conceptos tienen estrecha relación con lo que acabamos de ver en la clase, ¿ya? Primer concepto, heterogénea. Número 1, heterogénea. Número 2, homogénea. Heterogénea, homogénea. Materia. Sustancias puras. Elemento. Compuesto. Profe, Dígame. todo eso. Todos esos conceptos ustedes los van a tener que organizar en el mapa de tal forma que puedan darle sentido. Al final es como un resumen de todos los conceptos que trabajamos recién en la clase. Hay que ponerlo como ordenado antes.
ustedes lo ordenan, ustedes van a hacer una lista hacia abajo y después ustedes le van a dar el orden como si fuera un mapa conceptual. Voy a compartir mejor los conceptos para los que quizás quedaron atrasados. Se los voy a mostrar ahora. Acá están. Estos son los conceptos que ustedes deben registrar. Y estos conceptos ustedes los van a ordenar. Ahí está la lista. Estos conceptos ustedes los deben ordenar de tal forma que el mapa conceptual tenga sentido. Dígame. ¿Usted sabe que de antes se vieron todo ordenado en la presentación? Claro, pues al final, aquí la presentación cuando recién empezamos, ya más o menos yo hice un mapa conceptual, ¿cierto? Ustedes se pueden guiar de esa idea, pero agregamos otras cosas más, que son los tipos de separación de mezcla, ¿ya? Entonces, todos estos conceptos, homogénea, heterogénea, materia, sustancias puras, elemento compuesto, ustedes lo deben organizar en un mapa conceptual de tal forma que tenga sentido, ¿ya? Ahí copien los conceptos. ¿Dónde? Dígame. Y se hace uno de cada uno, mapa. Es un solo mapa conceptual donde tú tienes que unir todos estos conceptos. Tal como yo dije al principio, coloqué arriba la palabra materia y después fui viendo que había materia que eran sustancias puras, elementos y así. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, organizar esta información para que tenga sentido. Ah, ya. ¿Ya? Los que tienen su micrófono encendido, necesito que lo apaguen, por favor, que el ruido interfiere en el audio para los compañeros. Ya, entonces, una vez que copiaron estos conceptos, yo estos conceptos se los di para que les sea más fácil la tarea que les voy a señalizar ahora. El día viernes se subió el instructivo que les voy a mostrar yo, ustedes lo pueden encontrar en la página del colegio, obviamente. En la página del colegio ustedes deben ingresar a donde está el instructivo de la semana 20 al 24. Ese instructivo deben revisar, anoten en su cuaderno, revisar instructivo de la semana 20 al 24. ¿Ya? Porque ahí le va a aparecer, en este caso, la actividad que yo le acabo de señalizar. Y yo la voy a presentar ahora. Les voy a mostrar el mismo instructivo que está en la página del colegio. Dice del 20 al 24 de julio, lo estoy señalizando ahí con la manito. ¿Ya? ¿Quién aquí se ve? Ya, súper. En este instructivo deben entrar ustedes. Y aquí está la actividad que yo les dije recién. Actividad 1. En tu cuaderno realiza un mapa conceptual sobre la clasificación de la materia. Ustedes ya tienen los conceptos que deben organizar. Todos los mapas conceptuales no van a quedar iguales porque cada uno lo va a hacer de forma distinta, pero debe tener un sentido, deben ir relacionando estas palabras. Entonces, en la actividad 1 dice que realicen un mapa conceptual, los conceptos ya se los di. Esto es para la próxima semana, lo vamos a revisar el próximo jueves. La actividad 2, ¿qué es lo que dice? Que copies en tu cuaderno solo la respuesta de la actividad. No es necesario que impriman el instructivo. Si usted lo tiene para imprimir, no lo imprime. Ya lo hace directamente en su cuaderno la actividad 2. Donde en este caso, ¿qué es lo que deben hacer ustedes en su cuaderno? Dice, dibuja y explica los procedimientos de separación que se podrían emplear. A. Separar una mezcla de arroz y maíz. Ustedes hacen el dibujo y después acá ustedes deben colocar qué procedimiento se utilizó. Decantación, filtración, destilación, ahí ustedes deciden. Tamizado, ¿ya? Y aquí hay, en este caso son 3 ejemplos que ustedes deben dibujar la situación y luego indicar el procedimiento de separación, ¿ya? Y la actividad 2.2 dice, aparece una situación y ustedes deben responder esas preguntas que están abajo, ¿ya? No es necesario que ustedes impriman el documento, ustedes pueden colocar solamente las respuestas en su cuaderno, ¿ya? De tal forma que quede registro en este caso de la actividad que ustedes hicieron.
Entonces, ustedes se meten a ese instructivo de la semana 20 al 24 de julio y van a poder revisar este mismo instructivo que yo estoy mostrando ahora, ¿ya? Es importante que el próximo jueves esto esté hecho. Tienen una semana para hacerlo, jóvenes, ¿ya? No quiero encontrarme con la sorpresa de que no lo hice porque no tuve tiempo. Por tanto, de aquí al próximo jueves, ustedes hacen esta actividad y la vamos a revisar el próximo jueves cuando nos conectemos, ¿ya? ¿Dudas o Profe, preguntas? Dígame. ¿de qué fecha sale eso en la página del colegio? Del 2024. Mira, aquí está Tomás. Lo estoy señalizando con la manito acá. Del 2024. No veo la manito. ¿No la ves, Ahí, Tomás? ahí está. Ya, sí la vi. Aquí lo voy a destacar. Sí la vi, profe. Ya, súper. Ya. Ya, gracias. Consultas. Profesor. Dígame, Isaac. O sea, nosotros podemos buscarla en la página del colegio y las respuestas poner en el cuaderno. O sea, el instructivo tú, Isaac, lo encuentras en la página del colegio, donde siempre. Ya donde presenté los instructivos, tú vas a encontrar el instructivo y debes meterte a la que dice semana del 20-24 de julio. Y ahí está el instructivo que yo estoy mostrando, para que ustedes puedan realizar las actividades. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? ¿No? Profesor. Ya, jóvenes, entonces, si no hay más duda o consulta... ¿En la tarde, tío? ¿Mañana en la tarde? No, pues mañana nos toca matemática. La actividad ustedes la hacen hasta el próximo jueves y la revisamos el próximo jueves cuando tengamos ciencias. Mañana hay tarea. Mañana tenemos una tarea y el compañero está recordando de matemática, así que ahí atentos porque le voy a preguntar, ¿ya? La vamos a revisar y después vamos a continuar con la clase, ¿ya? Así que, jóvenes, si no hay más dudas ni consultas, es un gusto haberlos visto. Espero que la materia haya quedado mucho más clara. Ahí hacer las actividades para que quede más clara aún. Ya en la próxima clase vamos a revisar las actividades, ¿ya? Así que eso, espero que estén bien. Cuídense harto. Nos vemos mañana.